el programa de hoy tendremos un análisis sobre la persecución a la iglesia en Nicaragua por parte de la dictadura de Daniel Ortega. Desde Costa Rica hay noticias sobre las misioneras de la caridad y su apostolado luego de ser expulsadas de Nicaragua. Desde Roma tendremos información sobre los nuevos 20 cardenales que serán creados por el Papa este sábado. Un gusto saludarlos, amigos, en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias con un análisis sobre la persecución a la iglesia en Nicaragua. Para eso entramos en contacto con la abogada nicaragüense Marta Molina. La doctora Molina, exiliada en Texas, es autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida 2018-2022, que recopila 190 ataques contra la iglesia católica en el país bajo el régimen de Daniel Ortega. Doctora, ¿por qué Daniel Ortega odia a la iglesia católica? El odio indiscriminado de la familia presidencial Ortega Murillo a la Iglesia Católica es por la actitud evangelizadora y por decir la verdad y también por abrir sus puertas a las iglesias y todos los templos hacia las personas que en abril de 2018 decidieron protestar de manera pacífica en contra de la dictadura. Entonces la iglesia ha servido a la población, tanto evangélica como católica, y también a los no creyentes, para llevarle un mensaje de amor, de esperanza, de paz, de reconciliación, y también para proteger a todas aquellas personas en contra de los ataques indiscriminados realizados por el ejército, la policía y los paramilitares. ¿Por qué el régimen de Daniel Ortega tiene en la mira al obispo de Matagalpa? Y el obispo Rolando José Álvarez ha sido uno de los muchos obispos y sacerdotes que han hablado a la luz del Evangelio y han también señalado directamente cuáles son las vulneraciones de derechos humanos que ha cometido la actual dictadura. Y esto lo ha hecho público. Y a la dictadura no le gusta que alguien hable con la verdad, sino que ellos están acostumbrados a la adulación, y a este juego pues ni el obispo Rolando José Álvarez ni los demás sacerdotes se iban a prestar. ¿Qué salidas hay para el obispo secuestrado? Sí, hay dos únicas salidas. Una, que el Papa Francisco tome la decisión de sacarlo del país o que voluntariamente el obispo Álvarez salga. Y la segunda es que sea ingresado a las cárceles de Nicaragua o que la dictadura decida desterrarlo del país. ¿Por qué mantienen a los otros sacerdotes en una cárcel conocida como lugar de torturas? Sí, donde se encuentran los otros sacerdotes y seminaristas es en el lugar conocido como el Chipote, una cárcel donde se practican mecanismos de tortura, y creo que fue para no pagar un alto costo político en relación a ingresar en esa cárcel de tortura al obispo. Entonces ellos creen que solo metiendo y teniendo secuestrados a los obispos, a los sacerdotes y seminaristas, entonces la comunidad internacional no va a decir nada. ¿Qué se sabe de la defensa legal de los religiosos? El sistema judicial de Nicaragua les impuso un defensor público que lógicamente va a responder a las orientaciones de Daniel Ortega y Rosario Murillo y no a las garantías de los que están en este momento criminalizados, que son los sacerdotes y seminaristas. ¿Por qué el régimen de Ortega se ensaña con los medios de comunicación? La dictadura cree que la Iglesia Católica a través de los medios de comunicación están llevando mensajes para desestabilizar el país. Y esto es totalmente falso, porque los medios de comunicación de la Iglesia Católica únicamente llevan el Evangelio, las oraciones, el rezo del rosario, etcétera. Marta Molina, gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Nos vamos a México. Ahí las parroquias del estado de Sonora se unieron para recolectar víveres para apoyar a las familias damnificadas por las inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias en los municipios vecinos de Guaymas y Empalme. Más noticias sobre la Iglesia en México con nuestro corresponsal Diego López Colín. Desde la Ciudad de México les reporto que un poblado de Xochimilco, en la capital del país, buscaba linchar al sacerdote de su comunidad por no haberles permitido colocar la feria de la fiesta patronal.
El domingo 21 de agosto, un grupo de personas irrumpió de manera violenta en la casa parroquial del Templo San Luis Obispo, en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco. Además de lo mencionado, lo acusaban de haberse robado el dinero de la parroquia y de la fiesta, exigiendo su inmediata remoción. En entrevista para EWTN, la vocería de la diócesis comentó que estas celebraciones son independientes de la organización de la iglesia, por lo que ni los párrocos ni quienes son parte tienen jurisdicción sobre ellas. No rinden cuentas a la iglesia ni la iglesia se las pide. La relación con la misma se regula por la buena voluntad de los que la encabezan. Es por tanto una falsedad que el párroco haya impedido que se colocara la feria simplemente porque el párroco no puede hacerlo. Finalmente se comentó que el señor obispo, junto con su consejo episcopal y los sacerdotes que la conforman el decanato, están valorando las acciones a emprender en lo que se refiere a este asunto y a la situación de la parroquia. Pasando a otra información, les comento que luego de 5 años la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México podrá reparar los daños sufridos tras el sismo del 2017. El fondo destinado por el gobierno para la restauración de la catedral por fin fue liberado y ahora se podrán hacer los arreglos pertinentes al ya muy dañado templo. El rector de la catedral, el padre Ricardo Valenzuela, comentó que los especialistas hablan de que la catedral está sumamente debilitada por el poco mantenimiento que se le ha dado. Concretamente, las 2 torres campanario, ustedes recordarán que desde esa época no podemos tocar las campanas por la cuestión de las microvibraciones. También quedó afectado el tambor de la cúpula de la catedral, así como del sagrario metropolitano. Además, habrá que añadir a esto que con el tiempo las filtraciones que se generaron por las grietas en bóvedas dañaron gravemente el intradós de la catedral. Ustedes cuando se asoman dentro de la catedral y ven hacia arriba se dan cuenta que lo que llamamos el techo está muy dañado. Entonces, en estos meses, con el recurso que se ha entregado ya a la Secretaría de Cultura, tendremos este arduo trabajo de restauración y arreglo de aquello que el sismo dejó. Ante la urgencia, en septiembre comenzarán los trabajos, por lo que el santuario sufrirá alteraciones que afectarán a quienes desean visitarla. Sin embargo, no cerrará. Y para finalizar les comento que en el estado de Nayarit un sacerdote fue condenado a 60 años de cárcel por el delito de abuso sexual de menores. En 2020 la diócesis de Tepic recibió una denuncia sobre el posible delito de estupro de uno de sus sacerdotes. Desde ese momento la diócesis actuó a través de sus protocolos de protección de menores y adultos vulnerables para proporcionar ayuda psicológica al menor y a su familia. Además, se inició la investigación preliminar para comenzar el proceso canónico. Al sacerdote se le dictaron medidas cautelares y de inmediato se notificó de la posible comisión de un delito a la Fiscalía General del Estado para que las autoridades hicieran lo conducente. Tras dictaminar que era culpable, se le sentenció a prisión y se le dimitió del estado clerical. Que ni en la sociedad ni en la iglesia debemos tolerar el abuso de los menores. Por eso yo los invito a ustedes, papás, maestros, gobierno, a todos, que juntos, iglesia y sociedad, hagamos un gran esfuerzo por erradicar este mal de abuso de los menores. Los niños son lo más preciado de la creación y merecen todo nuestro respeto, lo mismo que las personas vulnerables. Desde la Ciudad de México reportó para EWTN Noticias Diego López. 20 cardenales serán creados por el Papa Francisco este sábado. Más información sobre el Santo Padre desde Roma con nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú. Aquí en Roma, el sábado 27, el lunes 29 y el martes 30 de agosto, el Vaticano acogerá 3 consistorios presididos por el Papa Francisco. Un consistorio es la reunión del Colegio Cardenalicio convocada por el Papa para ayudarle en el gobierno de la Iglesia Católica. Y también se celebra para crear nuevos cardenales, algo que ocurrirá en Roma en apenas unos días. El primero de estos consistorios tendrá lugar el sábado 27 de agosto y en él se crearán 20 nuevos cardenales. El Papa Francisco presidirá la ceremonia en la Basílica de San Pedro a las 4 de la tarde de Roma, donde se llevará a cabo la imposición del birrete, la entrega del anillo y la asignación del título o diaconía a cada nuevo cardenal. Otro consistorio ordinario tendrá lugar apenas finalice el nombramiento de los nuevos cardenales, donde los purpurados darán solemnidad a la decisión del Papa de canonizar a los beatos Giovanni Battista Scalabrini y Artemide Zatti. También se elegirá la fecha de su próxima canonización. Además, entre el lunes 29 y martes 30 de agosto se celebrará un consistorio extraordinario en el que están llamados a participar todos los cardenales de la Iglesia Católica.
El Papa Francisco iría inmediatamente a Corea del Norte si recibiera una invitación oficial. El Santo Padre confirmó su intención de visitar Corea del Norte en caso de que recibiera una invitación desde Pyongyang, la capital de este país en Asia Oriental. Lo dijo durante una entrevista concedida a la radio coreana KBS, donde habló también acerca de la guerra y del desarme internacional. Además, aseguró que si no se utilizaran los fondos para producir armas en un año, con ellos se podría resolver el problema del hambre en el mundo. También animó a la población surcoreana a trabajar por la paz y confió sus oraciones para que Dios esté con el pueblo coreano, tanto Corea del Norte como Corea del Sur. El patriarca Kirill de Moscú no asistirá a la cumbre interreligiosa en Kazajistán en septiembre, donde se esperaba que se reuniera con el Papa Francisco para discutir una solución pacífica a la guerra en Ucrania. El Vaticano confirmó que el Papa viajará a Kazajistán para participar en el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales en la ciudad de Nur Sultán, que tendrá lugar del 13 al 15 de septiembre. Sin embargo, el patriarca Kirill no asistirá y en su lugar la Iglesia Ortodoxa rusa enviará a la delegación al Congreso. Se esperaba que ambos líderes religiosos pudieran reunirse en el país asiático para dialogar acerca de la invasión rusa a Ucrania, algo que Kirill ha llegado a apoyar públicamente. La Santa Sede confirmó que está dispuesta a mediar en las conversaciones de paz entre los dos países, lo que parece que, por ahora, no vaya a realizarse. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Un día como hoy, 26 de agosto de 1910 en Albania, nació Santa Teresa de Calcuta, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Caridad. Desde Costa Rica, nuestra corresponsal Anastasia Telles nos da la última información sobre las Hermanas de la Caridad, quienes en julio último llegaron a este país expulsadas por la dictadura de Daniel Ortega. Hola amigos, les saluda Anastasia Telles Abarca desde las afueras del convento de las Hermanas Misioneras de la Caridad, y es que el día de hoy en el reporte desde Costa Rica queremos informarles acerca de cuál es la situación de las hermanas en la actualidad. Tras ser expulsadas de Nicaragua, las 18 hermanas debieron dejar todos sus bienes e ingresar a Costa Rica, donde fueron recibidas en Guanacaste por el obispo diocesano, Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, y en la capital, San José, por el arzobispo José Rafael Quirós. Hace más de un mes que las 18 hermanas debieron dejar la nación liderada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, donde habían prestado su servicio durante 34 años. Tras llegar a territorio costarricense, el obispo de la diócesis de Tilarán, Liberia, les propuso iniciar una fundación en Cañas con la finalidad de evangelizar y brindar asistencia a los pobres. Es así como actualmente 14 de las hermanas permanecen en Costa Rica. 6 de ellas se dedicarán a la nueva misión en Cañas. Otras 6 se trasladarán a la diócesis de Cartago, donde abrirán una casa de vida contemplativa. 2 de las religiosas permanecerán en la Casa de Vida Activa de Coronado, donde hoy en día tienen un hogar para 46 ancianos, alimentan a los indigentes de la zona, así como a 300 en el centro de la capital, y colaboran con las familias más pobres, brindándoles provisiones básicas para su supervivencia. Las otras 4 hermanas salieron hacia Centroamérica, específicamente Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala, donde continuarán su labor misionera. Desde su llegada a Costa Rica, las misioneras han participado activamente de las actividades religiosas en el país, por ejemplo, de la gran celebración en honor a nuestra patrona, la Virgen de los Ángeles. Escuchemos la homilía de Monseñor Manuel Eugenio Salazar. Condenamos la expulsión de Nicaragua y el trato dado a las hijas de Madre Teresa de Calcuta. Condenamos el acoso psicológico de que fueron víctimas y la pérdida de sus bienes, no de señoras ricas, sino de pobres al servicio de los pobres. Desde San José, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca para WTN Noticias. Este domingo 28 de agosto la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Agustín de Hipona, gran obispo, filósofo y teólogo, quien además tiene un pensamiento que puede ser considerado decisivo para la ciencia, la teología y la filosofía occidentales. Para conocer más a este santo, estamos conectados con el padre Juan Carlos Vázquez en Ecuador. Él es doctor en teología moral y director de 10 Min con Jesús. Padre Vázquez, ¿cómo fue la conversión de San Agustín? Su espíritu combativo, por así decir,
en un momento crítico de la historia en donde estamos al borde de la terminación del Imperio Romano de Occidente. Es fundamental para dar nuevas ganas de proseguir, un respiro profundo, de ver las cosas de un mundo que se acababa con ojos de esperanza de un mundo que continúa. La labor de San Agustín es fundamental y es un hombre que puede dar toda esa visión tan amplia gracias a una formación personal y un camino que le llevó a buscar la verdad en muchísimos sitios y a encontrarla solo en la fe católica. Su proceso de conversión está recogido en uno de los libros más reproducidos en el mundo, que se llama Las Conversiones, que es la conversión de San Agustín, ¿no? Su texto fundamental nos va en una autobiografía narrando qué es lo que pasó en su juventud y el papel preponderante de su madre en su conversión también. Su madre es la famosísima Santa Mónica. Justamente como nos comenta, ¿cómo fue el papel de su madre Santa Mónica en esa conversión? Y Santa Mónica tuvo un rol fundamental rezando por su hijo. Ella intentaba hacer más cosas, pero lo que más servía era su oración y sus lágrimas delante del Santísimo, pidiendo por la conversión de su hijo. Una conversión que cuando ya la consigue, que es un milagro completamente de Dios, ella no es que le haya pasado los textos o que le haya influido directamente en su formación intelectual, sino que ella básicamente con la oración le fue acompañando, oración y cariño, le fue acompañando en todos sus pasos. Y así le siguió desde África hasta Italia para estar cerca de ella, cerca de él, ¿no? Para ayudarle, para servirle y luego para presentarle también a gente. Mónica es el ejemplo de todas las madres. ¿Y qué dones especiales tuvo San Agustín? Hay que señalar que San Agustín tiene una inteligencia preclara, que es resultado de sus estudios en distintos sitios bastante prominentes de la antigua Roma. Él estudia en Milán, estudia también en África, es un hombre que profundiza mucho la forma de transmitir los conocimientos y esto hace que sea un hombre con mucha fuerza a la hora de explicar cosas que son difíciles de entender. ¿Y qué nos puede decir sobre Confesiones, la autobiografía de San Agustín? Definitivamente Las Confesiones es uno de los libros más leídos en la historia de la humanidad. Después de la Biblia es el más reproducido y es un libro que, pese a ser muy profundo, mantiene esa jovialidad del que hace un camino, del que se transforma, del que parte del mal para llegar al bien, del que parte errado y con pocas esperanzas de triunfo hasta el punto en el que descubre completamente a Dios y se vuelve luz para los demás. Así es, un gran testimonio el de San Agustín. Padre Juan Carlos Vázquez, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. Hacemos una breve pausa y al volver, en el mes de Santa Rosa de Lima, el historiador José Antonio Benito aclara las ideas erróneas en torno a la patrona de las Américas. Además anuncian boicot a Netflix y no retira contenido LGTB a niños. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. En el Perú y otros países se celebra el 30 de agosto la fiesta solemne de Santa Rosa de Lima. Ese día se realiza un conversatorio virtual sobre la Santa Patrona de América y las Filipinas, organizado por el Centro Cultural Uxnu desde Lima. El objetivo es aclarar las ideas erróneas en torno a la Santa. El historiador José Antonio Benito, secretario de la Academia Peruana de Historia de la Iglesia, es uno de los expertos sobre la vida de Santa Rosa que participará en el evento. A esta hora estamos conectados con él para que nos adelante parte de lo que sabe de Santa Rosa de Lima. Doctor, ¿qué ideas erróneas hay sobre la Santa? Muchas gracias por la invitación y más que ideas erróneas, lo que queremos es dar a conocer una vida integral, ¿no?, de Santa Rosa de Lima y cómo se van consiguiendo
pues más datos, nuevas perspectivas, ¿no? Y eso pues va aclarando efectivamente las ideas erróneas que hay, como que era religiosa porque va vestida de monja, otros como creen que se flagelaba y la presentan como enferma, ¿no? Otros también presentan a una Rosa que está alejada de la realidad y ahí medio dolorosa continuamente, ¿no? Que estaba apartada, que no trabajaba, ¿no? Entonces, lo que queremos es contextualizarla en el ambiente de la Reforma Católica, el virreinato del Perú, en una vida de familia, ¿no? En la época de la evangelización fundante, en que se proyecta todos los frutos del Concilio de Trento y el mayor fruto fueron sus santos. ¿Por qué si su nombre era Isabel Flores de Oliva pasa a ser llamada Rosa? Justo en el Instituto de Estudios Escurialenses yo participo ahora en un congreso en el que propongo, ¿no? Digamos, todas las declaraciones que hay en el proceso de beatificación para clarificarlo. Se le bautiza con el nombre de Isabel por su abuela, pero a los 3 meses la india que le cuidaba dijo, sí, parece una rosa, y lo escucha su madre, y a partir de ahí le empiezan a llamar Rosa, y hay como una disputa entre la abuela, que quiere seguir llamándola como ella, y como le han bautizado, Isabel, y su madre, que la quería llamar Rosa. Tanto que ella incluso estaba indecisa y quería contentar a las dos partes, hasta que un día, confesándose en Santo Domingo, le va a decir el confesor, tranquilízate, paz, Rosa, ¿no crees que eres una flor, una rosa de Santa María para ofrecérsela a Jesús? Y dicen que fue contentísima y ya se lo dijo a su familia, desde ahora no me llamarán más que Rosa de Santa María. Doctor, ¿qué se sabe sobre el carácter y cualidades de la santa? Pues que era muy alegre, ¿eh? Ella decía, si a mí me quitan el cantar, es como quitarme la vida. Se le veía siempre feliz, deseosa de ayudar a los demás, pero sin estar dispersa, ¿no? Y estaba siempre en una contemplación activa, pero no hay que olvidar que ella era una buena costurera, que tenía una caligrafía excelente y que se ganaba el sustento con su trabajo. Y siempre pendiente de ayudar a los demás. Si uno va hoy al convento de Santa Rosa, que es donde ella nació y donde vivió, en la avenida Tacna, hay una mansión grande que prácticamente fue como una enfermería donde recogía a personas enfermas. Entonces, la vida contemplativa, la vida activa, laboriosa, de familia y proyectada como apóstol. Doctor, como nos comentó hace un momento, Santa Rosa vestía como monja, pero no lo era. ¿Qué pasó? Ella era una mantelata como Catalina de Siena. Yo he escrito un artículo que lo titulo Rosa, la Catalina de América, y lo tenía siempre ahí como su figura, ¿no? Su ejemplo, su paradigma, ¿no? Catalina era como una beata, era una especie como de laica consagrada de nuestro tiempo, terciaria dominica. ¿Cuál es la importancia de Santa Rosa de Lima en el siglo XXI? El siglo XXI, ella nace en 1586, muere en 1617 y después de 400 años siguen publicándose aspectos de la vida que no conocíamos muy bien. Se hacen películas, se hacen poemas y cada vez son más sectores sociales que la reclaman, no solamente la policía, no solamente las enfermeras, ¿no? Comunidades indígenas, mestizos, criollos, sino que hasta universidades, distritos, pueblos, y basta ver que el día de su fiesta hay unas colas enormes, ¿no?
porque siguen encomendándose a ella y sigue siendo referente para vivir la santidad aquí y ahora. Como dijo Benedicto XVI, cuando estuvo ahí, el perfume de rosa sigue todavía. Así es, doctor José Antonio, gracias por brindarnos la entrevista. Muchísimas gracias y que sigamos encomendándonos a Santa Rosa y sobre todo siguiendo su ejemplo de oración y de caridad. Más de 95.000 personas se adhirieron hasta esta semana de agosto a una campaña de firmas para solicitarle al director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, que dé marcha atrás en el adoctrinamiento LGTB en las series infantiles o de lo contrario anularán sus suscripciones a la plataforma de streaming. La iniciativa nació como respuesta a la última temporada de la serie animada infantil Jurassic World Campamento Cretácico, que incluye en uno de sus capítulos un romance y un beso entre adolescentes lesbianas. El capítulo fue duramente criticado en redes sociales y sigue una tendencia que ha sido adoptada por otras grandes compañías del entretenimiento, entre ellas Disney y su última película estrenada en cines, Lightyear, que también incluyó un beso lésbico. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.